El transporte público, una parte esencial de nuestras ciudades. Sistemas de movilidad complejos para facilitar el desplazamiento de sus habitantes. Además de inspirar la única manera de ver un video de más de 45 segundos en vertical. Hay que reconocer que México es el primer país de la región en reconocer el derecho a la movilidad como un derecho humano. La realidad es que nosotros como estudiantes pues lo ocupamos todos los días que venimos a la escuela, o sea, es indispensable para nosotros el transporte público. Pero si son tan vitales, ¿por qué tienden a ser tan malos en México? Hoy vemos el Sistema Integrado de Transporte SIT Optibus en León, que parece que compite por ser el peor sistema de transporte del mundo. Aunque parece que la gente que está a cargo del SIT no se da cuenta de esto, pues han declarado que el SIT es el mejor servicio de transporte público de México. Hasta recibió mención honorífica en el Sustainable Transport Award hace 14 años. Desde entonces el precio ha subido de 9 a 14 pesos. Pues si consideramos que el salario de un ciudadano en León es de 4,830 pesos y que el 60% de ellos utiliza el transporte público, por lo menos 5 días a la semana, esto supone un gasto del 11,6%. Yo donde trabajo hay una persona que se dedica a asistencia de empleos y me ha dicho que personas no han podido llegar a la entrevista porque no tienen para el camión, antes de que subiera el peso. Imagínate ahora que ya subió el peso, pues mucho menos van a tener el dinero para moverse a esa entrevista de trabajo. Yo a la semana le ponía 60, 70 pesos, porque aparte pues a los requisitos de la universidad, trabajo, algún día que salga con los amigos, pues me alcanza completamente. Son 70 pesos a la semana, trabajo fines de semana, 2 días a la semana, pues los vale. Actualmente en una semana le tuve que poner 150 pesos, o sea, se me duplicó el tema del transporte. Aparte de que somos el municipio más pobre de todo el país, hablando de ciudades masivas, ¿cuánto dinero realmente le quedan a las personas? El último incremento fue en enero de este año, lo que ha hecho resurgir las críticas e incluso 3 demandas en tribunales. Como la imagen del violín, bienvenido a mi primer amparo. Además de que se han resaltado las deficiencias en la calidad del servicio que no concuerdan con el precio. Mi nombre es Emilio y esto es Factos. La población de León sigue aumentando. Sin embargo, el servicio de transporte público pierde usuarios. En 2018 hubo más de 286 millones de pasajeros. Para 2024, una reducción mayor al 28%. Una caída que solo supera la reputación de Carla Sofía Gascón. De parte del CID, el líder de los concesionarios, Daniel Villaseñor Moreno, comentó esto durante una sesión de la Comisión Mixta Tarifaria en 2024. Que esto sucede porque la gente prefiere viajar en moto. Según el padrón vehicular, en 2024 se registraron 146,000 motocicletas en la ciudad de León, un incremento de casi el 55% comparado con 2020. El parque vehicular está aumentando vía motos, en consecuencia necesariamente habrá más contaminación del aire y eso es en perjuicio de la población completa. Y por otro lado, las consecuencias en materia de seguridad vial. Y es que manejar una moto implica asumir un riesgo de mayor accidentalidad, de mayor siniestralidad. Juan Pablo Delgado, abogado y activista, criticó las declaraciones del líder transportista. La descriptiva dice, han bajado la cantidad de personas usuarias de transporte público y ha subido la cantidad de personas que maneja una moto. Lo que me parece que en donde se queda corto y quizá lo hace de manera deliberada es que no correlaciona un fenómeno con el otro. Y es que el incremento del transporte público implica un desincentivo a utilizarlo y un incentivo a utilizar la moto como método sustituto de movilidad o modo sustituto de movilidad. Esta relación entre el mal servicio y el aumento del uso de la motocicleta no es nada nuevo, ni siquiera en León. El Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, reportó que las motocicletas son los segundos vehículos registrados después de los autos de la ciudad de León. Este crecimiento de estas unidades es común. Su incremento en últimas fechas, en parte por la economía de las unidades y en otras ocasiones por la falta de servicio de transporte público, regularidad y frecuencia. Tiempo de espera y camiones llenos son la mayor queja de los usuarios. ¿Cuántas horas lo esperan normalmente? Bueno, generalmente como va Edwes, pues tenemos que esperar a que vaya y de toda la vuelta. Pero generalmente pues son 40, 50 minutos por lo menos esperando el camión. Y lo peor es que lo tenemos que esperar y esperar que venga vacío o que nos quiera subir, porque también el problema es que se llena ya y ya no nos deja subirnos ese SK. Igual esperar casi 1 hora, y lo que hemos hecho ahora es, no pasa la Express 4, me voy enfrente, tomo otro camión,
no pasa, entonces me voy hasta el hospital. Entonces es ir recorriendo de parada tras parada, ir atrasando, y eso genera pues que pierda muchísimo tiempo. ¿Y después de eso cuánto tiempo esperas? ¿Otros 50 minutos? Pues depende, hay veces que tenemos que esperar 2, 3 camiones o hasta que nos designamos y decimos, bueno, somos tantos, nos cooperamos para irnos en un Uber. Prácticamente podría irse arriba de una hora, dependiendo también la suerte, hasta a veces influye mucho. También depende de que si los camiones van llenos, el horario y el tráfico, obviamente del Boulevard Aeropuerto, que está muy congestionado. La logística hace que pues tarden mucho los camiones y llenen demasiado y pues tú tardes en llegar a tu casa, inclusive llegar al plantel en la mañana, entonces pues es muy complicado. Es imposible. Yo que vivo a 2 horas, es como 4 horas de mi vida diarias invertidas en camión, es como de... Y además estudiar y cómo busco también digamos, trabajar, ¿no? Las tareas. Claro, las tareas. Hay un montón de problemáticas de por medio. Por ejemplo, yo ahorita te cuento desde mi experiencia, que por eso estoy aquí un poco tarde, y era de que el transporte público le toma más de una hora y media. En edición tú siempre estuviste aquí, no te preocupes. Bueno. Tardó el transporte público más de 1 hora y media en llegar, y ahorita uno ya llega tarde a todo tipo de reuniones que tenga de por medio por culpa del transporte público. Estar además casi 1 hora esperando, también en qué repercute en la calidad de vida de una persona. Si la distancia de tu trayecto llega a ser normalmente de 20 minutos, 30 minutos, ahora se convierte de 1 hora y media, 2 horas. Hay compañeros aquí en la universidad que vienen de punta a punta de la ciudad, les toma más de 3 horas ir y venir todos los días. Hay personas que por estar en la otra punta de la ciudad han tenido que venirse a rentar a estas colonias acá a las orillas, porque no pueden. Y ya, si nos vamos, por ejemplo, más lejos, hay personas que ya no pueden ni siquiera, por ejemplo, tener un trabajo un poquito más lejos porque no les da tiempo. Yo soy estudiante, que a lo mejor yo tengo el privilegio de solamente hacer eso, pero ¿y las personas que trabajan? ¿Cuándo cuidan a sus hijos? ¿Cuándo van a otras situaciones? ¿Cómo quieren que estén bien de salud si no tienen esos momentos de recreación para poder ejercitarse? El pasar casi una jornada laboral en lo que esperas el camión y llegas a tu espacio de trabajo, imposibilitando esencialmente el descanso, la convivencia familiar, la recreación, que pues son esenciales, y afectando claramente, pues digamos, incluso los derechos laborales de las personas, porque entre lo que se tardan en esperar, en llegar y en trabajar, pues están invirtiendo la mayor parte de sus vidas, ¿no? La vida se va entre trabajar y llegar al trabajo y regresar a casa. El Implan comparó la oferta y la demanda por hora. Ahí se evidencia la incapacidad del servicio por cumplir con la demanda, pues la cantidad de unidades raramente logra mover a la población. No sorprende la calificación que se lleva al CID en el ranking de transporte público de México. En cuanto a eficiencia, sacó un 50 de 100. En cuanto a accesibilidad, sacó 2.78. De 3, de 5... Bueno, ya de pérdida de 10, no, también es dentro de una escala de 100, señalando la dificultad de los usuarios por acceder al transporte. Es más fácil entrar a Harvard que subirse al Express. La sobrecarga de los camiones como tal, a mí me ha tocado que hay camiones que van repletos. Es más, tengo una foto, si quieren luego se las paso, de las mismas personas de movilidad incitando que se suban a un camión donde ya no caben personas. En el mismo ranking se ven otras deficiencias del servicio. León obtuvo una calificación de solo el 42 de 100 en cuanto a viajes al trabajo menores a 30 minutos, mientras que la población satisfecha con el servicio es de solo el 52%. Podemos irnos un pasito hacia atrás. La distribución del presupuesto público en materia de movilidad en León históricamente ha favorecido a los vehículos automotores o las personas usuarias de vehículos automotores en una proporción de alrededor del 70 al 80% del presupuesto, dejando en un segundo lugar al transporte público y mucho más abajo a quienes son usuarias de bicicleta. Pero los problemas modernos requieren soluciones modernas. Los concesionarios lanzaron una aplicación del CID que permitía a los usuarios a programar sus viajes. Dentro de la aplicación puedes ver en tiempo real el tiempo estimado de llegada del camión. En teoría es bueno. En teoría, porque no funcionó. Es todo menos precisa. Nos presumen mucho su aplicación de OptiLeón, OptiBus. Yo personalmente la usaba. Y digo la usaba porque la verdad ni siquiera tiene sentido cómo hacen las cosas. Las unidades suelen llegar 1 hora antes o incluso hasta después del tiempo señalado en la aplicación. Cuando vas en la calle, bueno, a mí me pasaba una vez que cuando iba en la calle prendí los datos para ver cuánto tardaba el camión, me decía conexión de datos incompleta, intenté más tarde.
Entonces, bueno, está bien, lo chequé en mi casa y con internet de casa sí funciona, pero con los datos hay veces que no funciona. O es más, hay veces que te dice que ya estás en el camión, cuando ni siquiera te has subido al camión. El sitio es caro, tardado, su aplicación no sirve y tampoco es seguro. El simple hecho de que tenga que ir a otras paradas para poder tomarlo a tiempo, pues la seguridad está cañón. O sea, aquí puede estar alumbrado una parte, pero otra pues puede estar completamente solo. A mí una vez me robaron el teléfono en el camión y nunca me di cuenta de lo que pasó. El 9 de enero estaba yo en La Oruga, acababa de comprar un teléfono, tenía 2 días de uso y yo sentí cuando me lo sacó de la bolsa, aprovechó que justo había llegado a La Oruga y se atrapó y se fue. Hicimos la llamada al 911, reportamos La Oruga, no hubo nada de seguimiento. Sabemos si tampoco las quejas que metemos se sigan como un protocolo para buscar a las personas responsables de las circunstancias, o solamente digan de, bueno, ya están aquí la queja, tomaremos en cuenta, pero pues sigue participando para la próxima, ¿no? El ranking le otorgó al CID una calificación de 35.5 en cuanto a seguridad y experiencia de viaje. El porcentaje de mujeres que reportó sentirse seguras dentro del transporte público de León es del 0%. La cuestión también es que el hecho de que esté tan lleno provoca situaciones pues de acoso. Entonces, yo como mujer sí es complicado porque tengo que tomar mi espacio, pero no hay espacio. Pero lo hago justamente por lo mismo de que si te pegas mucho, eres más propensa pues a que te pasen estas situaciones. Entonces, el que esté más apretado, el que haya más personas, influye también en estos temas, pues en vulnerabilidad hacia nosotras. ¿Y el mismo CID tiene algún sistema para denunciar acoso, prevenir o algo que ustedes hayan visto? No, o sea, en la base sí te pone como de el botón, pero solamente para lo de las orugas. De ahí en más, en camiones, no hay nada. A pesar de tener tecnología de punta, no se ha podido acceder a los registros. Las grabaciones de las cámaras no siempre están disponibles debido a capacidad variable. Las mismas cámaras de los camiones, hasta donde sabía, es que antes cuando las pusieron, nunca las habían instalado al C5 de la policía porque no eran compatibles el mismo sistema. Entonces estamos hablando de que quieren hacer una cosa buena que no termina funcionando para nada. A pesar de que el CID presume hasta el día de hoy la mención honorífica en el Sustainable Transport Award y una mención en la revista Forbes, que directamente no habla sobre el transporte público en la ciudad, sino la movilidad, entre otros reconocimientos que según ellos demuestran que son el mejor servicio, los usuarios y los datos demuestran otra realidad. Si bien el CID es uno de los pocos servicios de transporte público que ofrece Wi-Fi gratuito, parece que mover a los leoneses es una función secundaria. Las promesas vacías de que mejora del transporte, de que, no, sí, o sea, lo subiremos, pero todo este dinero va a ir aparte para nuestro bolsillo, va a ir para mejorar el transporte, que pues, ¿cuál mejora? Sí, o sea... ¿Ya tienen internet? Pues no funciona. No ha habido un acercamiento de ellos. Siempre nos han dicho, ni siquiera han platicado con nosotros. El diálogo se vio bastante cerrado, incluso se comentó con algunas organizaciones como con el Implan, yo personalmente estuve entre ellos y las respuestas realmente pues eran prácticamente nulas, decían que tenían algunas personas haciendo investigaciones y que según sus datos sí se veía viable el tema del aumento de transporte, etcétera, y cuando se les cuestionaba de dónde habían salido estas investigaciones o quiénes las habían realizado, pues no decían absolutamente nada. ¿Cómo se debería determinar la tarifa? Si bien es importante el cálculo de la tarifa de carácter técnico, que es cuánto cuestan los insumos, pagarle a las personas que son choferes, etcétera, para determinar cuánto cuesta operar el servicio, también es importante determinar cuánto puede pagar en efecto tu población, considerando el entorno socioeconómico e incluso la evolución real del salario. Y si tú tienes una distancia entre la tarifa técnica y la tarifa social, tiene que forzosamente intervenir el municipio a través de subsidios. El transporte público podría mantenerse en este precio actual en el que está si tan solo fuera eficiente como se presume. Si realmente el sistema estuviera bien organizado, valdría la pena el precio, solo y simple y sencillamente si cumplieran realmente con todo lo que se supone que dicen que es el transporte. Gracias por ver este video. Para la investigación se buscó contactar al director de movilidad, sin embargo, no recibimos respuesta. Si te gusta este tipo de contenido, deja un like, comparte y comenta qué temas te gustaría ver. Para seguir informado, haz clic en uno de los videos apareciendo en pantalla o visita poplab.mx.